Bien, la coalición ciudadana Chao Carbón acaba de estrenar el documental Sujetos de Desecho, Transición Injusta. Aborda lo que han calificado como las profundas desigualdades que persisten, además, en la transición energética de Chile. ¿Por qué? Porque el país se está naturalmente encaminando a una transición energética y se espera carbono neutralidad de las empresas, fundamentalmente el compromiso energético de Chile para el año 2050, ¿no es así? Y por eso que nos interesa fundamentalmente hablar de esta mirada y de esta preocupación que se está enfatizando a partir de este documental que a través de 12 capítulos muestra esta desigual transición energética. Es decir, por un lado, Huasco, donde las termoeléctricas a carbón siguen activas, y por el otro lado, Tocopilla, que enfrenta las secuelas de su cierre, porque el punto es, bueno, si se cierra una central termoeléctrica, ¿qué viene después? ¿Cómo se repara la ausencia de esta fuente de trabajo por lo demás? De eso queremos conversar a esta hora con la directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, Pamela Po. Pamela, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. No, muchas gracias a ustedes también por la invitación y el interés, Interesante, digamos. te lo agradecemos muchísimo. Es que es interesante entender que esta aspiración de lograr la carbono neutralidad de aquí al 2050 tiene varios matices. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos por un camino que tiene hay un empedrado ahí que nos está complicando llegar a ese objetivo de manera, ¿cómo decirlo? Justa, correcta. Por ahí quiero partir. Mira, efectivamente yo incluso diría que no está ocurriendo una transición energética, ¿ya? Es un recambio tecnológico. O sea, nos estamos pasando de una tecnología a otra, pero no disminuimos los consumos. Entonces, como no se disminuye el consumo, siempre estamos necesitando mucha más energía de la que realmente necesitáramos, digamos, para generar, digamos, una verdadera transición. Y efectivamente tiene bemoles. No es justa hoy en día porque Chile, en el caso chileno, ¿cierto? Carecemos de un ordenamiento territorial que haga, digamos, que uno diga, mira, aquí hay proyectos que se pueden hacer, acá en estos ecosistemas no se pueden realizar. Ujú, Y por otro lado, la demanda de energía es creciente, como te digo, o ujú. sea, el tema del consumo, si esto no se rebaja, y sobre todo los países del norte global, si ya miramos el aspecto más internacional, en el fondo la demanda de minerales que hoy en día se requiere para generar este recambio tecnológico es tan amplia que eso pone a nuestro país, digamos, con sus ecosistemas, digamos, un poco a la deriva, porque estamos con extracción de minerales, digamos, litio y cobre, de manera que nos tiene enfrentados, digamos, a tanto los conflictos socioambientales que están surgiendo, eh, más la presión internacional, entonces se está haciendo un caldo de cultivo que es bien complejo, digamos, para que esto se le coloque el apellido de justo. Claro, de todas formas, pero vamos por parte porque para entender muy bien esto, hay un compromiso, ¿no es así?, de una carbono neutralidad de aquí al 2050. Se está avanzando porque tú dices, no hay transición energética, lo que hay es una transición tecnológica, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque una transición, para que sea una transición, tenemos que ir todos dentro del barco y eso es una Ya. transición socioecológica en el fondo. Eso implica que tenemos que ir cambiando nuestros modelos productivos, como es una transición, esto no va a ocurrir de un día para otro. Se requiere de un cambio cultural, se requiere de analizar cuáles son esos consumos que estamos teniendo, no solo nosotros como Chile, sino que todo el mundo tiene que hacer ese análisis y las cosas no están ocurriendo. O sea, uno ve las distintas conferencias de las partes. Probablemente la conferencia de las partes número 30 vaya a fracasar como todas las que han fracasado anteriormente, porque el mundo es muy complejo solucionar este problema, ¿cierto? El de la crisis climática, ecológica, con lo que nos trajo acá, que es el modelo capitalista, digamos, y de desarrollo en el cual nos basamos, ¿cierto?, en la extracción de recursos naturales. Ya, pero espérame, para entenderlo bien, porque qué actores no están dentro? Porque tú dices, tienen que estar todos los actores. ¿Quiénes no están en esta transición o en este objetivo de aquí al 2050?
Yo diría que la gran mayoría de la población no está incluida, digamos, en ese Ya. tipo de decisiones. O sea, uno puede ver, por ejemplo, cómo se decide, digamos, una política sobre el litio, se firman contratos, digamos, y se abren licitaciones. Prácticamente las comunidades no han participado. Han participado algunos actores, ¿cierto? Como bien a dedo, digamos, de las comunidades indígenas, pero tanto tú como yo y las próximas generaciones también queremos ver los salares, digamos. Entonces, esa conversación, digamos, debate país no ha estado presente. Ya, pero a ver, está bien, lo entiendo, pero a ver, lo que tú estás diciendo en el fondo que otros temas que son de mucha importancia por la presencia que tienen, por ejemplo, el tema de la seguridad o el tema del crecimiento económico, se toman la agenda y hacen difícil que el resto pueda, como dices tú, ser parte también de esta otra parte del problema que también está presente, pero que la vemos menos. Yo diría que acá, si bien están esos temas que tú dices que son prioritarios, yo Ujú. diría que acá el Estado, y esto ya no pasa a nivel de gobierno, el Estado de los distintos países no están tomando en cuenta la seriedad y la gravedad, digamos, del problema medioambiental en el cual estamos sumidos. O sea, hoy en día eso, por prevalecer, digamos, el crecimiento económico y por obviamente, el tema laboral, estamos realmente en un zapato chino, es muy complejo, porque por otro lado se exige seguir creciendo, ¿cierto? Pero más crecimiento económico significa extraer más minerales, más energía, y el mundo lo que te está diciendo es como, este es un solo planeta, no podemos seguir creciendo a esos niveles, y entonces, ¿cómo debatimos, digamos, las rebajas de consumo, cómo hacemos transiciones, digamos, cómo nos planteamos otros tipos de economía? Porque la economía de la carbono neutralidad es una economía muy enfocada en la mitigación de la crisis climática, pero poco se ha trabajado a la adaptación, por ejemplo, que sí genera muchos empleos, pero está, digamos, es menos sexy, por decirlo así. A ver, Eh, entremos ahí, Pamela. ¿A qué te refieres con esto de perdón, de la hablamos de la mitigación, la adaptación? ¿Qué significa la adaptación a la crisis climática? La adaptación es todo lo que podemos hacer para poder, porque la crisis climática no es reversible, ¿ya? A lo más podemos limitar el alza de temperatura y eso significa esa alza de temperatura por cada décima que ocurre, ¿cierto? Vamos a Ujú. tener efectos exponenciales como lluvias, inundaciones, todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Y en ese sentido, la adaptación va a ser esencial. Los ecosistemas pueden ser, por ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza nos pueden ofrecer economías. Por ejemplo, si yo necesito restauración de suelos, que Ya. Chile lo necesita con urgencia, requiero de profesionales y tú puedes armar todo un clúster, digamos, de profesionales que requieres tú para poder generar esa restauración, mano de obra, inversión, se puede generar eso. Mm. El tema es que no hay un foco que esté, digamos, diciendo, oye, aquí nos podemos poner creativos. ¿Por qué? Porque Chile es un país que basa su renta y su economía, digamos, en la extracción de recursos, que es lo más inmediato que tenemos. Entonces eso nos cuesta problematizar nuestra economía. Claro, Pamela, pero fíjate que estoy leyendo acá la segunda edición de Chile Carbón Forum, que más allá del evento funcionó como un termómetro de lo que está pasando con el país y decía que nuestro país está a la delantera en descarbonización y en mercados de carbono en América Latina. Entonces, para Sí, entender pero, bien, o sea, podemos estar a la punta, digamos, en tener una ley de cambio climático, pero en lo efectivo requerimos de casi 500 planes para poder echarla a llevar adelante. Y esos planes no están hechos. Entonces, una cosa es lo que nos coloca de punta, por decirlo así, y ¿ya? la otra es la realidad con la que nos topamos. O sea, a todos estos foros les gusta, digamos, hacer como que lo estamos haciendo súper bien. Efectivamente, Chile tiene una gran, eso hay que reconocerlo, Sí. Chile tiene una cantidad de energías renovables importantes, pero esa es una porción del tema. Esto es mucho más complejo. ¿Qué ocurre con las zonas de sacrificio? Hoy en día en Quintero Puchuncaví, estábamos viendo la semana pasada, nuevamente niños afectados, digamos, por la Claro. contaminación. Entonces, acá no se le ha dado solución. La primera solución que tendríamos que haber abordado es la de las zonas de sacrificio porque es la más urgente, pero también tenemos que pensar soluciones para enfrentar la crisis climática, que Chile es uno de los países más vulnerables en el mundo, digamos, con respecto a los efectos que esta va a tener en el territorio.
Ya, pero avancemos con este tema que planteábamos al comienzo, porque en este proceso de descarbonización, tal como decíamos en la introducción, se produce también realidades que son súper contrastantes. O sea, por un lado, Huasco, ¿no? Para volver al tema original, ahí las termoeléctricas a carbón siguen activas, mientras que en Tocopilla hay secuelas. A ver, entremos ahí. ¿Qué pasa cuando tú haces la transición? ¿No? Esa transición, tú dijiste, no necesariamente está bien hecha. ¿El caso de Tocopilla es un ejemplo de eso? Yo diría que sí, efectivamente ¿Por es qué? un... ¿Por qué? Porque en el fondo la industria dice, bueno, cierro mis termoeléctricas, pero en el fondo no me preocupo mucho de qué ocurre con la población, o sea, los pasivos ambientales quedan ahí. ¿Qué Ujú. ocurre con esa infraestructura? ¿La saco? ¿Qué ocurre con ese pasivo ambiental? Chile está muy acostumbrado a los pasivos ambientales, ¿ah? O sea, tenemos alrededor de 5.000 pasivos ambientales mineros de obras abandonadas, digamos, entre Claro. esos 700 relaves. Entonces, en energía no me extraña, digamos, que la gente acepte, digamos, o los gobiernos acepten que no haya un cierre que, digamos, ordene esta situación. Y por otro lado, ¿cierto? La población quedó con las enfermedades. Pensemos en Tocopilla, que es una población alejada en la segunda región, Mm. en la cual no tienen grandes hospitales. Entonces, ¿qué ocurre con las enfermedades que están ahí, digamos? El cáncer, problemas neurológicos, las termoeléctricas generaron eso, digamos. Entonces, eso no Mm. tiene un abordaje hoy en día. Hay un abordaje mínimo desde el Ministerio de Medio Ambiente que ha tratado de impulsar, digamos, los PRAS y todo esto que en algún momento se hizo, pero pensemos que los PRAS y los CRAS tuvieron, ya tienen más, yo diría casi 15 años o más incluso, y no han dado una solución, digamos, a la población porque es un problema, es complejo, si eso se reconoce, digamos, pero yo diría que hay falta de recursos y de política pública. Sí, deja contar que estamos conversando a esta hora con Pamela Poe. Ella es directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur. Estamos hablando además de este gran objetivo que se ha planteado y de compromiso energético que se ha planteado en nuestro país, que es la carbono neutralidad de aquí al 2050. Eh, no sé si tú has podido ver los debates presidenciales, pero particularmente te quiero mencionar el último que fue en el Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE, y escuchaba algunos presidenciales como Johannes Kaiser. Me acuerdo perfecto que le decía a los empresarios, mire, nosotros les vamos a bajar los impuestos, evidentemente, para que usted, y si usted genera empleo, bueno, se va a bajar los impuestos, pero el punto era respecto del tema ambiental, que le preguntaron directamente. Y él dice que él es partidario de se sancione si la empresa ha cometido algún tipo de irregularidad, digamos, ¿no? O no ha cumplido la norma, pero que no esté este sistema de te demoras 10 15 años, ¿no es cierto?, en que se te apruebe un proyecto, ¿no? O sea, que haya un destrabamiento, no lo dice solo él, lo están diciendo prácticamente todos los candidatos. ¿Cómo ves esa discusión hoy día, tomando en cuenta además que se viene un cambio de gobierno? Yo diría que esa discusión es bastante mañosa. Mañosa porque hoy en día, si tú miras el servicio de evaluación de impacto ambiental, prácticamente se aprueba el 90% de los proyectos. Esa es un dato que los propios trabajadores entregan, digamos. Mm. Las demoras de los proyectos en general no vienen de parte del sistema público, vienen de las propias empresas. O sea, si una empresa, por ejemplo, pensemos en el proyecto de Magallanes, el más grande de los Sí. proyectos que se ha evaluado en Chile, es cierto, el de Total, que Ujú, era una planta de hidrógeno. ujú, Si tú planteas que vas a tener 150 eólicas, por ejemplo, ujú. desalinizadoras, vas a tener puertos, carreteras, evaluar ese monstruo de proyecto, obviamente va a tener la complejidad de las observaciones ciudadanas que se le realicen, y si la empresa no es capaz de responder a aquello en los tiempos y forma que les otorga el SEA, ese ya no es un problema del aparato público, Pero no es lo ese es que un problema, dicen. Pero no es lo que es dicen. que Lo que dicen, claro. Por eso no te lo pregunto. reconocen, No, lo no que lo dicen es que, reconocen. no, lo que dicen es que los argumentos a veces pueden llegar a ser, tenemos que salvar el gusanito que va pasando No, debajo te lo digo, o sea, en el tema de los sí, monumentos, por ejemplo, se ha parado proyectos porque hay que ver la eventual, te estoy hablando todo lo que sí, aparece, sí, ¿no? sí. La eventual riqueza arqueológica que puede tener un artefacto que no sabemos de qué época viene y eso puede parar un proyecto en meses y meses y quizás años. Entonces, ahí hay un tema, dirías tú, que sí hay que resolver. O sea, hay que resolver, yo siempre digo, hay cosas que hay que colocarles criterio.
¿ya? Mm, Hay cosas que se resuelven con criterio, pero también hay cosas que son exageraciones para instalar un discurso, que este discurso es a nivel internacional en todo caso, o sea, el de no tomar en cuenta el medio ambiente como haciendo caso omiso, digamos que estamos en proceso. O sea, ya llegamos a un punto de inflexión hace una semana. El 80% de los corales están muriendo y eso significa que ya la Tierra traspasó eso. Eso significa consecuencias para la vida marina, pero también para nosotros, digamos. Entonces, si eso no cala, digamos, en la frecuencia, digamos, del mundo político, lo que está ocurriendo es que nos vamos a ir, y es bien, no quiero ser catastrofista, pero que estamos yéndonos, digamos, al despeñadero porque no estamos sabiendo parar la máquina. claro. Eh, Pamela, pero déjame preguntarte algo porque yo creo que es importante en esto dar, a ver, me parece que es importante ver el vaso medio lleno, porque uno ve efectivamente que hay avances, o sea, decir que no hay avances en Chile, claro, no sería justo para quienes han empujado esos avances en materia medioambiental. Ahora bien, ¿te preocupa el hecho que por la necesidad de crecer más comience a hacerse la vista gorda con lo ambiental? Absolutamente, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Pero está Eso ocurriendo es hoy lo que día está ocurriendo o va a hoy ocurrir? día. Claro, No, pero está ocurriendo. ¿en qué sentido está ocurriendo para tenerlo claro? A ver, por ejemplo, un proyecto te voy a poner de ejemplo otro proyecto de hidrógeno, el Ya. proyecto INA. Ese Sí, es un proyecto el que está en el cerca norte. de Paranal, del observatorio. Absolutamente. Ya, Ese es un proyecto que por la falta de información que tenía debiera haber sido, eh, debería habérsele dado término anticipado, como se le dio a la central Paposo, mm, también cerca de la zona. correcto. ¿Qué ocurrió? El gobierno sacó al director del CEA de la segunda región por haberle dado término anticipado al proyecto Paposo. Entonces, ¿qué Ya. señal política estás dando? Aquí el que da término anticipado a un proyecto que no cumple con las funciones, ¿cierto? Se le quita el cargo. Esa es una pésima señal para un organismo que es técnico, no es un organismo político. Pero el gobierno está impulsando el hidrógeno como de lugar. Entonces, cuando las señales incluso de mercado con respecto al hidrógeno es que no hay mercado hoy en día. Entonces, forzar tanto las cosas a mí me parece que es un error porque entre medio van a ir apareciendo otras tecnologías y también hay que hacer el otro debate que te planteaba al inicio. O sea, vamos a seguir creciendo. O sea, hay países que están ocupando dos, tres planetas, digamos, Tierra en cuanto a los recursos. Chile se gastó sus recursos en mayo. Entonces estamos viviendo eternamente del crédito y eso también implica, y por otro lado la gente quiere un cambio en la economía, ¿cierto? Pero si sigues haciendo 40 años lo mismo y de la misma manera, yo creo que los resultados van a ser escasos si no hay un cambio, digamos, en cómo hacemos nuestra economía, cómo la llevamos adelante. Pamela, cuando la Contralora, que habló en este evento de la empresa ENADE, decía, hemos detectado 704 permisos de obras públicas sin contestar por el Consejo de Monumentos Nacionales, algunos con hasta 878 días de retraso. Hago un llamado a que cuando revisemos un trámite pensemos que detrás hay personas, hay familias, hay empleo y desarrollo económico. ¿Qué opinas? Mira, yo diría que la Contralora no tiene sensibilidad ambiental, de hecho terminó en Contraloría con la oficina que se dedicaba a los temas medioambientales. Eso es un dato, digamos, a la causa. Pero por otro lado, y puede ser real, pero también hay que pensar en lo siguiente, en el Estado hay mucha ausencia, hay un informe de Hacienda que plantea el ausentismo laboral, por otro lado, la falta de recursos para poder tener los funcionarios suficientes que te respondan los permisos. O sea, pensemos en la fiscalización. Hoy en día, por ejemplo, la superintendencia tiene como un fiscalizador o dos fiscalizadores por región. Mm. Entonces, eso es lo que se empieza a repetir, digamos, en todos los servicios y no me extrañaría que el Consejo de Monumento tampoco tenga los recursos para que todos los permisos se estén evaluando. Ahora, con respecto a los permisos sectoriales, se dio vuelta la carga a la prueba ahora. Es Mm. como se va a dar por aprobado en el caso de que un servicio no responda. Vamos a ver cómo funciona eso también, porque esto es como la empresa en un día. O sea, claro, es re fácil hacer una empresa en un día, pero así también das la facilidad, por ejemplo, hace un tiempo atrás salió una noticia que el Tren de Aragua había armado una empresa en un día. Entonces, cuando el Estado deja de fiscalizar también, ahí se producen otros problemas. Claro, la idea es que no deje de fiscalizar, eso es lo que entendemos con la nueva ley de permisología. Pero déjame preguntarte, porque tú dices que la Contralora
cerró el área medioambiental. ¿Podrías especificar exactamente qué fue lo Sí, que pasó ahí? lo que ocurrió que el Contralor Bermúdez tenía una oficina que se dedicaba, digamos, no una oficina, sino que funcionarios dedicados al tema, para revisar los temas ambientales, y cuando asume la nueva Contralora, eso se termina, digamos, y esos funcionarios fueron destinados, digamos, a otras áreas, digamos, al área que ella veo que más le interesa, el tema fiscalización de funcionamiento del Estado, que está perfecto, digamos, pero es Ya, otra línea de trabajo, digamos, correcto. donde lo medioambiental no está, digamos, en el Ya. centro. ¿Y cuál podría ser el costo que esto tiene? O sea, sacar gente de la Contraloría, te pregunto específicamente. O sea, la Contraloría tiene el mismo problema que el Estado en general, falta de Ya, funcionarios. ya. Entonces, estás redestinando los, los, digamos, las horas de las HH, como se dice, Ujú. eh, a otra línea de trabajo. Lo que obviamente en medio ambiente a nosotros nos preocupa, porque hay muchos temas. Piensa tú que la fiscalización de las RCA, de resoluciones de calificación ambiental de Ya. la Superintendencia en Medio Ambiente, son alrededor de 20.000. Entonces, tenés que todo un aparato que fiscalizar y que no está siendo fiscalizado. Y eso es por falta Entonces, y eso es por falta de fiscalizadores, o sea, por falta de personal. falta de Claro, personal. es, claro, es que perdona que te interrumpa, es que es muy interesante No, este tranqui. punto, porque ella hace toda una presentación donde dice, bueno, tenemos un presupuesto chiquitito, los gobiernos en general nos dan poco presupuesto, en fin, entonces pareciera ser que tiene, o sea, que efectivamente requiere más presupuesto la Contraloría para tener más funcionarios fiscalizando, ¿no? Absolutamente, la Contraloría, la Super de Medio Ambiente, todo el órgano fiscalizador a nivel del Estado, o sea, te estoy hablando de DGA, todo requiere de más fiscalización, sobre todo si somos un país que exporta recursos naturales. Mm, Porque ahí hay, digamos, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la contaminación? Faltaba norma de arsénico. ¿Qué pasa con el cumplimiento de los planes de descontaminación? O sea, eso hoy en día no tiene una fiscalización robusta ya, y pero diría que es que, un pilar que claro. nos falta. Pamela, pero pensando en el próximo periodo que se viene, ¿no es cierto? Hay distintas sensibilidades. Hay grupos políticos que derechamente son negacionistas del cambio climático, lo vemos con Estados Unidos y Donald Trump, en fin. Hay otros que no negándolo tampoco le dan importancia y hay otros que sí le dan importancia en sus políticas, digamos, en su planteamiento político. Pero ¿cómo ves lo que se viene para el país, ¿no es cierto? Está este acuerdo SQM del litio, está el tema del hidrógeno verde. En fin, ¿cuál es la perspectiva para los próximos, no sé, 10 años para Chile? Yo diría que lo que está pasando a nivel mundial se va a replicar en Chile, que es como una nueva oleada de extractivismo digamos, sobre los recursos que te están quedando, digamos. Es como, yo creo que acá va a haber y estos gobiernos de izquierda a derecha da lo mismo, es transversal, porque en el fondo se va a apelar al crecimiento económico y los resultados probablemente, a mí me da la sensación de que los resultados no van a ser los que esperan, pero en el fondo se va a reactivar una economía extractiva nuevamente, porque la carbono neutralidad tiene esa trampa también. O ¿Cuál sea, tú sería? quieres ser, ¿qué es? Neteo mis emisiones, pero yo no dejo de consumir. O sea, todo lo que sigo Mm, consumiendo lo voy neteando. Entonces, esa es una trampa porque quieres sostener niveles de vida e industrias, digamos, que son nefastas para el medio ambiente, y que tienen consecuencias. O sea, te pongo otro ejemplo, saliendo un por poco favor, del tema por carbón, supuesto. la industria de la moda, por ejemplo. La industria de la moda, el nivel de contaminación que genera y la sobreproducción de ropa que hoy en día existe es de tal nivel que podríamos vestirnos 2, 3 décadas sin tener que producir una pieza de ropa más. Entonces, estamos en cosas que son insólitas, y la economía circular, si bien yo de acuerdo con la economía circular, digamos, a escalas locales, la economía circular no existe para ese nivel de volumen, digamos, porque lo que estamos viendo son vertederos de ropa en distintas partes del No, mundo, digo. No hay súper ninguna circularidad que vuelva a integrar, digamos, toda la naturaleza. claro. Pamela, lo conversábamos al comienzo cuando, o tú decías de alguna manera esto de que no hemos incorporado a la inmensa mayoría de las personas que habitan este país para que juntos entremos en esta lógica, porque se habla mucho de la emergencia. Kast, por ejemplo, habla en su proyecto gobierno de emergencia por seguridad, esto, lo otro, pero hay una emergencia climática que se nos viene, que ya está aquí, ¿no? Entonces, Sí. no estamos tomándole el peso. Y en ese sentido, ¿cómo
ves tú, Pamela, que podamos incorporar a las personas? O sea, cuando tú dices, ha faltado incorporar, ¿qué es lo que falta en definitiva? ¿Una campaña, mayor concientización en los colegios? En fin, ¿cómo lo ves? Mira, yo diría, en los colegios los niños ya esto lo tienen bien integrado, por decirlo así. Yo diría que lo que falta es que dar más recursos a los gobiernos locales. Yo creo que Ya. el foco local va a ser muy importante Municipalidades, porque dices tú, por ejemplo. los municipios van a ser vitales, son los primeros en llegar a las emergencias, por ejemplo. Entonces, hay que robustecer el conocimiento de los propios municipios, entregarles los recursos para que puedan hacer sus planes de cambio climático comunales, ¿cierto? Y que esto sea con participación ciudadana, que tenga un enfoque de adaptación, pero eso requiere recursos y esos recursos no están hoy en día. Los municipios no tienen los recursos para hacer sus planes, digamos, ni tampoco la guía de cómo hacerlo. Entonces, hay algunos organismos que están trabajando. Yo destaco, por ejemplo, los gobiernos regionales de Rancagua, de O'Higgins, el de Santiago. El gobierno regional de Santiago está haciendo un trabajo súper importante con respecto al tema de cambio climático, pero es porque el actor político, cierto, gobernador Orrego, lo entiende, digamos. Si no lo Claro. entendiera, no estaría llevando adelante esto, digamos. Ya, pero te hago la última pregunta porque ahora sí que se nos acaba el tiempo, Pamela. Pamela, cuando se habla mucho de la participación ciudadana, ¿tú crees que la gente quiere participar? Si tú la llamas a participar, siempre, normalmente son grupos súper chiquititos. Me acuerdo perfecto, por ejemplo, ya volviendo, me estoy yendo súper atrás, los cabildos, previo al proceso constituyente. Era un grupito chiquitito de gente que lindo, precioso, todo lo que tú queráis, pero era poca gente. Entonces la gente dice, ¿realmente dirías tú que hay ánimo de esa participación? Yo diría que sí, hay participación en el tema medioambiental, es una preocupación de la ciudadanía. Nosotros hemos hecho talleres en varias partes del país, hicimos 3 bosques comestibles en La Hormida, la gente llegó a trabajar durante más de 2 meses en las mañanas a hacer esos bosques comestibles. Entonces, sobre todo, y sabes lo que yo creo que es la clave, que es algo que yo lo he planteado mucho tiempo, ¿Ya? a la gente no hay que hablarle del tema medioambiental del árbol, no es eso lo que hay que hablar. ¿Qué hay que Acá hablar? lo que hay que hablar es hacer ver que esto tiene, tú te empobreces con la crisis climática. Se te Buenísimo, encarecen claro. los alimentos, se te encarece el costo de vida, el acceso, pérdidas materiales, tu casa, inundaciones, etcétera. Entonces, cuando tú a la gente le hablas en esa clave, Claro. ya la gente lo entiende. Exacto, Porque o en el sea, fondo, bajarlo, porque de repente estamos muy en la estratosfera, bajarlo. sí, absolutamente. O sea, aquí no hay Exactamente, que hablar de la COP. O sea, aquí tienes que ir a hablarle a la COP de la gente. O sea, ni yo voy a la COP. Es como, claro, no, acá lo que hay que hacer es hacer conciencia de lo que tú pierdes, digamos, y a lo que te sometes, digamos, con esta crisis climática y ecológica, que es un tema de costo de vida. ya, pues Pamela, una tremenda conversación. Pamela Po, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, te agradecemos muchísimo tu mirada, muy importante, sobre todo para los tiempos que corren. Sí, muchas gracias Que estés y que muy bien, estén ¿ah? muy bien. Gracias, que también sea lo mismo para ti. Chao, chao.